Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Catalina Soto, miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Caguana en Utuado, Puerto Rico, que pastorea el reverendo Manasés Morales. Hoy nuevamente hacemos un paréntesis en el estudio de las epístolas universales para tener una lección especial dedicada a las madres. La lección de hoy, la número 19, se titula Una madre valiente y arriesgada. La afirmación fundamental es: Dios siempre cumple sus promesas con las madres que ponen su confianza en Él a pesar de la adversidad. Y de eso tenemos muchos testimonios. Versículo para meditar se encuentra en Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Una madre valiente y arriesgada. Esta lección se divide en 2 partes principales. Primero, mujeres temerosas de Dios. Luego, Dios no defrauda nuestra confianza en Él. Al final, como siempre, haremos un resumen y una aplicación de la lección. A través de los tiempos, mujeres extraordinarias han impactado poderosamente la vida de los demás. Por ejemplo, Sara, quien se convirtió en la madre de toda una nación poderosa. Podemos hablar de Esther, quien cambió el destino de su pueblo, salvándoles de la destrucción segura, aún arriesgando su vida. Hablemos de Rahab, quien fue un elemento importante en la victoria de Israel sobre Jericó. O por qué no hablar de María, la piadosa joven escogida por Dios para cargar en su vientre y criar al Hijo de Dios encarnado. Todas estas maravillosas mujeres son un ejemplo que debemos seguir, ya que escogieron hacer la voluntad de Dios y ser instrumentos en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Hoy estudiaremos la vida de una de esas extraordinarias mujeres, Jocabet, cuya fe, obediencia y valor fueron elementos importantes en el plan de Dios para la liberación de su pueblo Israel. El pueblo de Israel vivió aproximadamente 400 años en la tierra de Gosén, en Egipto, luego que Jacob y su familia se radicaran allí por invitación de su hijo José, quien en ese entonces era el asesor más importante del faraón. Israel se multiplicó y prosperó en Egipto. Con el paso de los años, la muerte de José y los cambios de gobernantes, los israelitas pasaron de ser invitados a esclavos, y esclavos muy odiados por los egipcios. Los egipcios eran personas muy elitistas y consideraban las demás naciones inferiores a ellos. El miedo de Faraón al ver el crecimiento de Israel era de una posible rebelión que pudiera unirse a los enemigos de Egipto y destruir a Egipto. Así que desarrolló un plan cruel para detener el crecimiento del pueblo de Dios, escogido para, ¿verdad?, un propósito especial. En medio de esa crisis social, política y económica, se desarrolla la historia bíblica de una de las mujeres más extraordinarias que nos presenta la palabra de Dios. La primera parte de esta lección es mujeres temerosas de Dios. Y primeramente, antes de hablar de Jocabet, hablaremos de las parteras. Leamos Éxodo 1, 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El faraón
desarrolló su plan para destruir a Israel, para menguar su crecimiento y ordena a las parteras a matar a los niños. El plan de Satanás era destruir la simiente de Israel a través de la cual vendría la salvación para la humanidad. Cuando el hombre cae, allá el Señor, ¿verdad? Como está registrado en Génesis 15, Dios le dijo al hombre, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, porque de la simiente de la mujer iba a venir el Hijo de Dios, quien iba a salvar la humanidad. Así que Satanás usa a Faraón para matar a los niños, para prevenir que el Salvador naciera. Pero que las parteras, Cifra y Fua, que probablemente no eran las únicas parteras, quizás eran las líderes de un grupo de parteras, eran mujeres temerosas de Dios y prefirieron obedecer a Dios antes que al faraón, aun cuando eso podría implicar su muerte. Mujeres valientes, obedecieron sin importar las consecuencias. E hicieron como hizo el apóstol Pablo, quien les dejó el apóstol Pedro, quien dijo a una multitud, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y estas mujeres consideraron justo obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Así que decidieron no matar a los niños de las hebreas. Leamos Éxodo 18 al 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. El faraón les reclama a las parteras por qué no habían ejecutado su plan, por qué no se habían convertido en los verdugos de los niños de Israel. Sin embargo, estas mujeres, en vez de ser las ejecutoras de un cruel plan, se convirtieron en los instrumentos de Dios para salvar y preservar al pueblo de Israel. Cuando Faraón les reclama, ellas les dicen, es que las mujeres hebreas son robustas y tienen partos rápidos. La respuesta dada a Faraón por las parteras al reclamarle por qué no habían obedecido su orden podría parecer una mentira. Sin embargo, la Biblia no nos dice que no fuera cierto. Es muy probable que las mujeres hebreas fueran muy robustas y que tuvieran partos rápidos y no necesitaran la asistencia de parteras. Así que la Biblia no lo confirma ni tampoco lo niega. Y el énfasis que debemos dar entonces no es en que si ellas mintieron y estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios, porque no sabemos si es lo que dijeron era cierto, sino en ver que Dios las utilizó para salvar a los niños de Israel y por tal razón las bendijo. La recompensa de Dios siempre es mejor, mis hermanos. Era muy probable que Faraón recompensara a estas mujeres monetariamente o les diera propiedades si ellas hubiesen ejecutado su plan. Y también es posible que ellas hubiesen muerto por desobedecer. Pero dice Éxodo 1, 20 al 21, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjense que Dios bendijo a las parteras y prosperó sus familias. No solo protegió la vida de las parteras por haber desobedecido la orden del faraón, sino que también las recompensó y prosperó sus familias. Probablemente las bendijo con más hijos propios, porque el tener hijos, ¿verdad? En tiempos antiguos
era una bendición y mientras más hijos tuviera una familia, más bendecida se sentía. ¿Y qué dice además estos versículos? Que el pueblo se multiplicó y se fortaleció. Al negarse las parteras a ejecutar la orden del rey, esto no permitió que el plan destructivo del rey tuviera éxito, porque el faraón no solo se enfrentó al pueblo de Israel y a unas parteras que no quisieron obedecer su mandato, sino que el faraón estaba peleando contra Jehová, el Dios de Israel. Y si Dios es el adversario, el faraón no tenía la menor oportunidad de lograr éxito en su propósito de destruir la nación de Israel. El edicto infanticida del faraón. El faraón no estaba conforme. Su plan de que las parteras le ayudaran a ejecutar su plan fracasó e Israel continuó multiplicándose. Así que idea otro plan. Y dice Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Así que decidió el Faraón echar todos los niños al río para matarlos. Viendo que su plan original fracasó, el faraón ordenó a los egipcios a echar al río Nilo todo niño que naciera a las hebreas. El río Nilo, como sabemos, ¿verdad? Es un río enorme, bien caudaloso, incluso navegable, infestado por cocodrilos. Así que a ese lugar tan peligroso, ¿verdad? Era una muerte segura para cada niño que era lanzado al río Nilo. Sin embargo, el plan de Faraón de destruir al pueblo de Israel se convirtió en el medio que Dios utilizó para preparar al hombre que él usaría para liberar a Israel del yugo egipcio. Cuando el mundo y Satanás confabulan para destruir a los creyentes, hermanos, Dios es quien pelea por nosotros y nos da la victoria. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor nos manda a estar tranquilos en todas nuestras luchas, en todas nuestras batallas. Él es quien pelea por nosotros y Él era quien estaba peleando por Israel, el Israel esclavizado en Egipto. Vamos ahora a la segunda parte. Dios no defrauda nuestra confianza en Él. Jocabed, la mujer que desafió las amenazas del faraón. Dice Éxodo 2, del 1 al 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En medio de la situación crítica que vivía Israel en Egipto, en medio de la crisis social, política y económica, la esposa de un descendiente de Leví, el tercer hijo de Jacob, quien se llamaba Amram y su esposa se llamaba Jocabed, queda nuevamente embarazada. La vida continuó en el Egipto a pesar, ¿verdad?, de los edictos y los planes nefastos del faraón. Moisés nace después del edicto. Jocabed tenía otros 2 hijos, Miriam y Aarón, que eran mayores, pero José nace en medio del edicto de faraón de que todos los niños fueran echados al río. Fue un niño hermoso y saludable. Y en la antigüedad, la hermosura se consideraba como una señal del favor divino. Así que
Probablemente Jocabet y su esposo Aram, al ver este niño tan saludable y hermoso, lo vieron como una bendición del Señor y que Dios tenía planes para él. La madre de Moisés era una mujer valiente, una mujer excepcional, una mujer astuta, quien logró ocultar su embarazo exitosamente. Nadie se dio cuenta que estaba embarazada y también pudo proteger y ocultar el niño los primeros 3 meses de su vida. Así que esta mujer era una mujer muy astuta que pensaba bien las cosas y hizo hizo todo lo que estaba a su alcance para salvar a su bebé. Jocabet, como muchas mujeres de la antigüedad, creyeron en las promesas de Dios y la palabra profética que Dios había dado a José cuando dijo: mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pueblo esperaba esa liberación que había sido prometida por Dios a través de José. Jocabet era una mujer sabia y prudente. Dice la palabra del Señor: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Jocabet era una mujer muy sabia y una mujer de mucha fe, una madre piadosa que tomó todas las medidas que fueron necesarias para salvar la vida de su hijo. Y yo estoy completamente segura que ese plan tan complejo, tan elaborado que desarrolló Jocabet para salvar la vida de su hijo fue inspirado no solo por el amor maternal, ¿verdad? Que es un amor tan intenso, sino también por su fe en Dios y por el mismo Espíritu Santo. Jocabet decide poner a José en una cesta de papiro calafateada con brea y asfalto y llevarlo a la parte del río Nilo donde ella sabía que la hija de Faraón iba a bañarse, un área limpia, un área no profunda y un área donde no habían los reptiles peligrosos que son los cocodrilos. Esa área segura donde la hija de Faraón hacía sus rituales y se bañaba. Jocabet, Dios puso en su mente un plan para salvar a su hijo. Jocabet deposita el niño en la arquilla y lo deja a la orilla del río para esperar el milagro del Señor. Esa arquilla, el término arquilla que se usó en Éxodo para describir la canasta donde Jocabet colocó a Moisés, es el mismo término que se utilizó en arameo para describir el arca donde José y su familia se salvaron del gran diluvio. Ambas, la arquilla de Moisés y el arca de Noé, son símbolos, son tipo de Jesucristo, ¿verdad? Nuestra arca que nos salvará, ¿verdad? Del mar bravío y nos lleva a puerto seguro. Cuando Jocabet depositó la canastita con su hijo a orillas del río, Jocabet, probablemente con su corazón muy adolorido, pero con una fe inmensa, lo dejó en las manos de Dios, segura que Dios iba a hacer
un milagro. Y Dios hizo el milagro. Cuando la hija del faraón vio la canastilla y abrió la canastita, vio a aquel niño hermoso llorando, probablemente desesperado, quizás tenía hambre, quizás tenía frío. Y el llanto del niño, del bebé Moisés, mueve a compasión a esta mujer egipcia, esta mujer rica egipcia, esta princesa que tenía prejuicios raciales hacia la nación de Israel, a querer proteger y cuidar a ese pequeño niño lloroso, en apariencia abandonado, en una canastita a orillas del río Nilo. Fíjense cuán sabia y cuán prudente fue Jocabet y cuán elaborado fue el plan para salvar la vida de su hijo Moisés. Jocabet coloca a su hijo en una canastita a orillas del río, pero no lo deja solo, lo deja en las manos de Dios y deja una centinela a su hija mayor vigilando para ver qué le acontecía al bebé. Pero ella no solamente deja a Miriam observando desde lejos lo que pasaba, sino que Jocabet también preparó a su hija sobre qué hacer y qué decir a la hija de Faraón cuando encontrara la canasta con el bebé Moisés. Jocabet elaboró este plan tan perfectamente, dirigida por el Espíritu de Dios, que terminó siendo la nodriza de su propio hijo. La princesa reconoce que el bebé es hebreo y en vez de buscar una nodriza egipcia para que cuidara del niño, aceptó la sugerencia de aquella niña, hermana de Moisés, de que ella le conseguiría una nodriza entre las hebreas. Yo estoy completamente segura de que la princesa sabía que Jocabet, la nodriza, era la verdadera madre de su hijo y era quien mejor podría cuidar del bebé. Su madre hebrea no solamente amamantó y crió al bebé Moisés, sino que también formó su carácter, educándolo en su fe, su cultura y su identidad como hebreo durante la infancia, durante los años que lo cuidó. Es responsabilidad de nosotras, las madres y los padres también, educar a nuestros hijos en la fe, en los valores cristianos, para que cuando sean adultos nunca los olviden. En la casa de su madrastra, la princesa egipcia, aprendió el niño Moisés y el hombre Moisés sobre administración gubernamental, sobre leyes, sobre estrategias militares. Así que Dios usó dos mujeres muy diferentes para hacer realidad su plan de libertar a la nación de Israel del yugo egipcio. Usó las parteras, mujeres temerosas de Dios, que se negaron a matar a los niños hebreos. Usó a Jocabet, una mujer preciosa, llena de fe y amor por su hijo, que hizo todo lo que tuvo a su alcance y lo crió en el temor de Jehová y en las enseñanzas y los valores de la nación de Israel. Y utilizó a una princesa compasiva que, a pesar de que el niño era de una raza que ellos consideraban inferior, decidió cuidar de ese niño y protegerlo. Lo vio probablemente como un regalo de Dios. De esta lección podemos aprender ciertas verdades prácticas que podemos aplicar a nuestros días de hoy, verdades universales que son ciertas, no importa
el tiempo, no importa la situación. Y la primera es que la vida sigue a pesar de la opresión. El pueblo de Israel siguió trabajando y siguió multiplicándose a pesar de la opresión, a pesar de los edictos del faraón. Y el pueblo de Dios tiene que seguir adelante, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo la labor que Dios nos ha encomendado, no importa la opresión, la persecución o las situaciones que tengamos que enfrentar para que este gran evangelio siga siendo predicado. Otra verdad que aprendemos en esta lección es que el verdadero amor es abnegado y está dispuesto a sacrificar su satisfacción personal por el bien de la persona que ama. Primera de Corintios 13, 14 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y Jocabed amaba a Moisés, pero decidió llevarlo a la casa de la princesa después de criarlo por varios años, porque ella sabía que esa era la única forma en que su hijo iba a crecer, iba a sobrevivir, iba a tener más oportunidades que como esclavo judío. Así que ella se desprende de su hijo, a quien amaba profundamente y por la que hizo tanto para salvarlo, para permitirle a Moisés vivir, crecer y tener una vida próspera y una vida llena de seguridades y de comodidades. Y estoy completamente segura de que Jocabed sabía que Dios tenía un propósito, un plan con su hijo. Otra verdad que aprendemos de esta lección es que el Señor levanta aliados incluso entre los que se oponen a su pueblo, aún entre los enemigos de su pueblo. Dios usa a quien se deja usar. En esta historia utiliza a la hija de Faraón para salvar la vida de José y ayudarlo a formarse como líder. En otros momentos usó a Nabucodonosor, un rey pagano, para ejecutar su castigo hacia el pueblo de Israel por haber pecado e irse tras los ídolos. En otro momento utilizó al rey de Persia, Artajerjes, para que el pueblo pudiera restaurar la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo. Así que Dios usa a quien quiere usar para lograr su propósito, porque nada ni nadie puede obstaculizar el plan de Dios. Así que la cuarta verdad práctica que aprendemos de esta lección es que la influencia del hogar puede ser determinante en la vocación del individuo. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jocabed utilizó los años en que estuvo criando a Moisés en el conocimiento de su fe, en el conocimiento de Jehová, Dios de los ejércitos, en el conocimiento de la cultura y las tradiciones del pueblo hebreo, en su identidad como hebreo. Y esas enseñanzas calaron profundamente en la vida de Moisés y lo convirtieron en el líder que sería en el futuro. Moisés nunca se sintió egipcio, aun cuando pasó la mayoría de su niñez y su juventud en el palacio del rey de Egipto. Moisés, esas enseñanzas de su madre fueron tan profundas que marcaron la vida de Moisés y determinaron el camino que seguiría en el futuro. Finalmente, mis hermanos, debemos recordar que Dios está presente a nuestro lado aun cuando
parecemos estar más abandonados y desamparados. Cuando el faraón confabulaba para destruir el pueblo de Israel, Dios estaba preparando su salvación. Dios usó mujeres piadosas para ejecutar su plan de proveer a Israel el líder que los liberaría del yugo de la esclavitud en Egipto. Estas mujeres que creyeron en la promesa de Dios, que Dios hizo a Abraham, de hacer de su descendencia una nación grande que habitaría en una tierra productiva llena de leche y miel. Y por la fe en esas promesas, esas mujeres arriesgaron sus vidas para proteger a los hijos de la promesa. Y como bien señalan Jameson, Fawcett y Brown en su comentario bíblico, el Señor hizo otro milagro en su plan de redención del ser humano. Sin darse cuenta, dos mujeres distintas, de creencias diferentes, de estratos sociales diferentes, llegaron a ser los instrumentos vitales en la preservación de la vida del libertador futuro del pueblo escogido por Dios. Nunca claudiquemos, hermanos, en nuestra fe y permitámosle al Señor que lleve a cabo el plan que tiene para cada uno de nosotros. Como Jocabet, sigamos lo que Dios nos ha llamado. Sigamos el plan que nuestro Padre Celestial ha trazado para cada uno de nosotros dentro de su obra, sin temor, con valentía, confiando que Dios cumple sus promesas, que Dios pelea por nosotros y que nunca nos abandonará. No quiero terminar la lección sin felicitar a todas las madres cristianas en su día, a todas las mamás del mundo que se esfuerzan en cuidar, en enseñar y formar a ciudadanos productivos y a cristianos victoriosos. Dios las bendiga abundantemente y las llene de salud y las llene de mucha felicidad. Hermanos, oremos para concluir la lección de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Te damos gracias, Señor, por las miles de mujeres valientes y de hombres valientes, Señor, que no temen las consecuencias y obedecen tu llamado de llevar el evangelio a todas partes, de enseñar tu palabra, de predicar tu palabra aún en lugares inhóspitos, Señor, donde servirte, Señor, es un riesgo porque está prohibido. Te damos las gracias, Señor, por las personas, Padre Celestial, que traducen la palabra para que pueda llegar a todas las naciones. Te damos las gracias, Señor, por aquellos que dejan comodidades, que dejan facilidades y la seguridad de sus hogares para llevar tu palabra. Y te pedimos, Padre amado, que cada uno de nosotros, como Jocabet, cumplamos con tu voluntad para nuestras vidas y que instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento tuyo, en el servicio a ti, en el temor a ti, Señor, para que sean, Señor, cristianos productivos, usados para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y hasta la próxima.